en la cual ustedes pueden hacer su trabajo en temperaturas de esos rangos, pero en una condición puntual y determinada. Y que los gases obviamente se van a comportar como lo veíamos en el videíto del simulado. ¿Está claro eso? El desarrollo normal se comporta de cierta manera, como lo vemos acá en la fotito, empieza en un sector de la vivienda y empieza a progresar, como normalmente lo hace en la condición normal. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando este viento, esta variable que tenemos ambiental, influye sobre esto? ¿Qué es lo que ocurre? Se va a propagar más rápido. Las condiciones se tornan desfavorables, va a aumentar la potencia del incendio. Obviamente va a hacer que se propague, o tal vez no. Todo va a depender de esa condición estructural. Bueno, y como lo hace mención ahí, los gases calientes van a circular en todo el volumen, ya no es una condición puntual de desarrollo que va en forma progresiva creciendo. La temperatura se va a elevar mucho. ¿Se va a elevar mucho más? No, espera. Justamente por este impulso de viento, y genera una condición así, una condición termográfica. Es como que va a impulsar eso que se estaba desarrollando en esa habitación y hace que se desplace el resto de los compartimentos que pueden estar conectados, obviamente, y pueda producir propagación o no. Dos condiciones básicas y puntuales sobre esto, una es normal y la otra es un viento o una ventilación no programada, y que las condiciones son un tanto diferentes. La condición normal, como lo ven, y el desarrollo impulsado por viento por una ventilación táctica no programada hace que este desarrollo pase a involucrarse o a afectar el resto de ese recinto, o el pasillo o los recintos que le siguen y demás. Sí. Decir una ventilación no programada es cuando se puede poner que se puede romper una ventana y ni más ni menos. Claro, cuando ustedes no programan una ventilación, cuando ustedes no van a establecer un patrón de ventilación y hay un factor externo que hace que esto se modifique, es algo que no estaba programado, que ustedes no tenían establecido que ocurriera como trabajo operativo. Ustedes pueden y tienen esa visión de saber que la ventana se puede romper, o de que alguien antes de que ustedes lleguen pueda abrir una puerta y pueda generar esto. Pero no es tal vez su opción de trabajo, a eso me refiero. Siempre y cuando hablando de una sola estructura, ¿no? Siempre, acá siempre vamos a hacer hincapié, por este caso puntual, vamos a trabajar en un incendio de una casa. No se vayan a supermercados ni a grandes volúmenes, que va a ver, en función de esas condiciones estructurales y las condiciones ambientales, va a generar lo mismo, pero en otro volumen. El resultado va a ser el mismo. El tema de los barrios y las casas medias pegadas también. Por supuesto, ni más ni menos, ¿no? Ni más ni menos que sí. Y tiene que ver con la propagación. Bien, entonces, a saber, ahí en función a estas imágenes termográficas que tenemos, el aumento de la velocidad de la propagación por un efecto de continuidad que se produce entre los gases. Recuerden que esto se transmite por los gases, la energía y la propagación se va a transmitir por los gases, y el viento va a ayudar a que esa propagación sea más violenta y sea en menor tiempo. Y ese dato referencial que yo les mencioné hace un rato, para que ustedes tuvieran en cuenta la diferencia de la velocidad que ustedes se pueden mover en referencia a esto. Y este es un punto que va a ir, a ver, tómenlo como referencia, no es que siempre vos, porque así eso va a depender de qué velocidad tengamos el viento en ese momento y cuántas aberturas estén abiertas o cómo llegue ese viento al fuego, ¿se entiende? Pero tomen esto como referencia. Y ustedes, en una condición como esta, gateando o agachados lo más posible, se están moviendo tal vez en esos segundos, o menos 80 centímetros, 1 metro. Haciendo trabajo de esfuerzo con la línea y demás. O sea que es paso de tortuga en comparación a este dato. ¿Sí? Y el efecto Venturi, ¿qué va a generar? Que en los recintos adyacentes, en los recintos contiguos, va a generar un vacío ahí. Entonces la propagación ahí es no imposible, pero sí poco probable. Hablando en el caso puntual de esto, donde hay un corredor y tengamos habitaciones distribuidas en el compacto. Cosa que es muy común en los hoteles, en las clínicas, donde hay pasillos tal vez de cierta distancia y después tenemos habitaciones que dan enfrentadas unas con otras. Y deben considerar esta posibilidad, la ventilación que ustedes puedan optar como
como una táctica de resolución para esto, puede tener tal vez el mismo resultado. Tal vez puede tener el mismo resultado y tienen que considerar eso. Vamos a ver acá unos videos. Estas son pruebas que ha hecho la gente del NIS. Ahí está, quemando normal, la puerta de la habitación está abierta, está saliendo el pasillo. Y ven el cambio en la parte térmica ahí, cuando la ventana se rompe o se colapsa. El viento ahí está generado con un ventilador gigante que está puesto sobre un carro y genera cierta velocidad de viento. Es básicamente un soplete gigante, ni más ni menos. Bien, ahora vamos a otro, la misma situación pero con la puerta cerrada. Eso ahí, esa rayita que ustedes ven ahí, es lo que se libera por el agujerito de la cerradura de la llave. No hay mayores cambios mientras la puerta está cerrada. Veamos qué pasa cuando abren la puerta. Bien, se tornaría una condición un tanto insostenible para nosotros y sumamente complicada para poder acceder. Bueno, ahí las fotos se ven medio chicas, pero ahí está la diferencia entre una condición normal, del desarrollo normal de fuego, y impulsada por viento en las pruebas, y cuáles son los efectos que deja sobre la estructura. Ese es uno de los ingresos, esa es una salida. Esa salida es de un edificio en España, y esa también. Son de la misma vivienda, donde tuvieron la problemática esta de un fuego impulsado por viento en un piso 15, si no me equivoco. Y ahí tienen ese gráfico de referencia donde la curva esta azul acá abajo es la condición normal con flashover, con las 4 etapas de evolución como normalmente lo vimos, y lo rojo es cuando tenemos esa condición impulsada por viento. ¿Se entiende? Una es sobre el desarrollo y el otro es el efecto sobre el combustible. Ahí se aumenta la proporción. A ver si nosotros tuviéramos un número puntual sobre este cálculo. La tasa de generación de calor ahí se multiplica por 8. Así que, a ver, si ponemos como referencia que tenemos 3 megavatios de potencia, eso se va a multiplicar por 8, nos vamos a ir como a 24, 25, 30 tal vez. Y mucha potencia en ese momento, es mucha energía que esto se está descargando, y bueno, obviamente hacia nosotros es un tanto complicado. Y la tasa aquí respecto al consumo de combustible se multiplica por 10. ¿Por qué? Porque al estar acelerado el proceso de combustión, va a hacer que se multiplique, que se acelere en tiempo y va a producir más combustión en menos tiempo. Entonces obviamente las condiciones son totalmente desfavorables para nosotros. Ahora bien, ¿qué puede ocurrir en un piso 15, en un piso 20? ¿Ustedes creo que tienen torres de esta altura casi? ¿O no llegan? No, 12 pisos. 12 pisos, bueno, suficiente, entonces sean 5, ya estamos complicados. Bueno, y acá vamos a considerar algunas cosas interesantes. Una es que podemos encontrar este rango de temperatura 2 o 3 pisos por debajo, en la caja, en la escalera o en el hueco del ascensor. Con un viento a 25 km por hora, con una proporción de ese avance. Y aquí va a ocurrir algo muy particular. Para que esto realmente ocurra y que se dé esta condición, el fuego tiene que comenzar en un piso donde hacia arriba tenga pocos niveles
para que los gases que se me van a producir del proceso de combustión entren a la caja de escalera o el patio interior del edificio, se acumulen enseguida en el resto de los departamentos hacia arriba, en el espacio que le quede, y como no tiene espacio de salida va a empezar a bajar. En eso que empieza a bajar, la temperatura también se va a ir acumulando hasta cierto punto, pero a medida que esto baje, tal vez no tengamos demasiada temperatura tan abajo, pero sí vamos a tener humo. Y eso lo tenemos que controlar. Una acción para controlar eso es cerrar las puertas de abajo de los lobbies de los ingresos del edificio para compensar presiones. Va a bajar hasta cierto punto, cuando ya no le dé más para seguir bajando, se va a mantener ahí. Y ahí después vamos a implementar lo que vemos con ventilación táctica y demás, ¿perfecto? Para poder tratar de revertir esta situación. No es, a ver, esto es un dato muy referencial, gente. ¿Por qué yo digo que es un dato muy referencial? Porque no es lo común que ocurra en un incendio de edificio. Para que esto ocurra, y bueno, se tiene que desarrollar, sí, el fuego hasta cierta condición, si no había nadie en la vivienda, y bueno, tal vez no salga del departamento por una cuestión de que las puertas estén cerradas, salen a la escalera de servicio. Ahora, si se produjo y se desarrolló demasiado y la persona salió en su momento del edificio y sin querer dejó la puerta abierta, y ya ahí sí capaz que podamos tener una condición como esta, pero se tiene que desarrollar en los pisos muy superiores. Ya si lo tenemos a la mitad del edificio, la condición va a ser otra, le va a llevar más tiempo acumularse y saturar la caja de escalera hasta que la presión no le dé para que empiece a bajar. A no ser que pisos por arriba tengamos algunas ventanas abiertas que estén influenciando sobre la caja de escalera y estén pulsando hacia abajo, donde las presiones son totalmente diferentes. Así que no es lo común que ocurra. ¿Puede ocurrir? Por supuesto. ¿Les puede pasar a ustedes acá? Sí, les puede pasar. Entonces, un dato que ustedes tienen que considerar es esto. Y ya vamos a ver en la parte de ventilación táctica cómo vamos a priorizar y tratar de revertir esta situación en esta escalera, porque es por donde ustedes van a subir. Acá ¿tienen escalera ustedes en el cuartel? ¿Le llega a la mayoría de los edificios? Depende de dónde ubiquemos el vehículo, ¿cierto? Acá ustedes tienen, por lo que vi, anduve mirando, tienen calles con pendientes un tanto complicadas, y qué casualidad que el edificio está justo en la pendiente. Mejor imposible. Se complica todo. Bien, acá vamos a ver unos ensayos de la gente de